Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Estamos de manteles largos, pues nos acompaña un gran poeta, todo un personaje al que admiramos y apreciamos mucho, José Javier Villarreal, que es un paisano en los hechos. Aunque nació en Baja California, es un regiomontano de pura cepa. Asimismo, Alejandro Ordorica nos ha preparado todo un banquete literario que vamos a disfrutar muchísimo. Así es que pasemos a la mesa que ya está servida. Nacido en Tecate, Baja California, José Javier Villarreal es sin duda alguna uno de los poetas más originales y de voz más poderosa de nuestro país. El campo de su poesía tiene varias regiones. La más visible y quizá más sonora es ese mar, donde crecen peces, sirenas, ululares y ecos que pueblan la conciencia de un personaje ubicuo que es llevado por el magnetismo del amor. Otro espacio de la poesía de Villarreal es desde luego el amor, un amor agitado que busca al parecer sin suerte reposo. Es un amor por la mujer de carne y hueso y escamas y branquias y respiraderos que le permiten al hombre vivir, moverse, trasladarse, escribir, hacer una poesía de pródiga naturaleza. Una poesía asombrosa porque encuentra sin falta los adjetivos y los nombres precisos de los seres y las cosas que la nutren, y los mismos cuando se adentran en el mundo clásico y la historia que en los textos de la antigüedad. Habría un tercer campo de la poesía de este autor avecindado en la bella ciudad de Monterrey, la del apaciguamiento, la del reposo, la poesía que registra los momentos de la serenidad cuando el guerrero toma descanso, una poesía que mira al que toma la taza de café, que es dicha en la vida diaria, en la otra selva que es la vida de la ciudad. De sus libros destacan Mar del Norte y Bíblicas. Tuvo el Premio Nacional de Poesía en Aguascalientes el año de 1987, entre otros e importantes reconocimientos. Estamos con José Javier Villarreal, un personaje que no solamente le da brillo a México, sino también a la frontera norte. Y lo digo con orgullo porque comparto pues esta identidad. Para mí es muy emotivo sentir esta afinidad. No, Bienvenido, no, bienvenido de veras. Y es un gusto muy enorme poder platicar con un hombre tan sensible y que... El gusto es compartido, totalmente. De veras, y con una gran trascendencia tu obra. Y lo digo de verdad, que qué bueno, además nuestra tierra, nuestra frontera necesita mucho de poesía, ¿verdad? Bueno, es poesía en sí misma también. Creo que es quienes habitamos esas geografías tan vastas y tan abiertas, estamos expuestos también a ese momento del rayo de la poesía, ¿no? Me parece. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y tú cuándo decidiste? ¿Cómo llega esa luz a un poeta? Bueno, todo comenzó hace muchos años. Estaba yo muy entre niño y joven, o sea, preadolescente, y tuve la necesidad de escribir, de inventar una crónica. Mis abuelos se iban de viaje, yo no los acompañaba, pero tanto ellos querían que los acompañara, yo quería acompañarlos, no se podía, y empecé a inventar ese viaje que ellos hacían, a escribirlo, y creo que ahí comenzó eso, y después bueno, no después, sino un poco antes, durante y después, esa pulsión por la lectura. O sea, a mí me gusta mucho leer. ¿Y leer te llevó a escribir? ¿Necesariamente? ¿Sí? No sé si leer me llevó a escribir. Leer me llevó a gozar mucho. Es decir, mi tiempo se hizo muchos tiempos. Mi vida empezó a tener muchos recovecos. Gozaba mucho la lectura y no fue la oralidad, porque mi abuela, yo batallé mucho para aprender a leer. Ya que aprendí, bueno, ya fue la fiesta, pero entonces mi abuela se desesperaba de que yo no leía, y me leía cuentos. Entonces, a la hora en que yo empiezo a escribir, pues empiezo a escribir versos, porque todo era de oído. Entonces, yo oía sus frases
y era mi cronómetro, mi métrica. Entonces, yo quería escribir prosa, pero no podía, ¿no? Fíjate que Fue el oído, bello, fue el ¿no? oído. El oído, pues Y la es abuela. que el verbo, ¿no? Sí, sí, sí. El verbo te hizo poeta. Así fue. Fíjate Sí, sí. qué hermoso y Fue lindo. es algo muy bello, ¿no? Pues bíblico, ¿verdad? Sí, se encarnó. Se encarnó. Se encarnó, como Se diría encarnó erótica del lenguaje. Sí, qué maravilla, es que es algo, el proceso creativo es mágico y a veces no lo puede uno descifrar tan fácilmente porque... Sí, es que no sabes por dónde ni cómo, no hay recetas, ¿no? No, O sea, ¿verdad? Aparece. Aparece y aparece con fuerza y Mucha. con intensidad y Y eso... uno anda ahí entre esos enterrones haciendo lo que puede y a veces, bueno, también el silencio es muy importante en el proceso creativo, creo que es muy, muy importante. Y bueno, y también la reflexión, la soledad, y bueno, y la calle, o sea, creo que todo se da, la soledad y también la gente, ¿no? Hay que tener como muy claro que es como una química, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, cuánto, la dosis. Un perfecto y sabio equilibrio, ¿no? Cuando el poema surge, sí, ahí está ya logrado. Sí. Cuando el poema es un poema, ¿verdad? Sí. Creo que sí se logra todo eso. ¿Y cuándo sabes que un poema es un poema? Mira, vamos a la pausa porque Muy sé bien. que esta respuesta Sí, está requiere de difícil. tiempo, de reflexión, de decantación. Mucho. Así es que vamos a la pausa, regresamos, estamos platicando con José Javier Villarreal, un gran poeta. Regresamos. En el aire una pregunta, pero es un gigantesca, proceso ¿verdad? como, yo creo que es una cuestión anatómica. O sea, uno escribe porque hay una necesidad. O sea, de pronto sabes que se acerca ese momento en que tienes que escribir y bueno, lo escribes. Pero después viene un largo proceso y muy delicado y fino que es oír al poema. O sea, no opacar al poema, no estar sobre el poema, sino que el poema empiece a convivir contigo. O sea, uno vive con sus poemas, es un poco como la traducción. Si no te enamoras, no puedes traducir, creo yo. O sea, tienes que enamorarte de esa obra que quieres traducir, del tono, del estilo, de la letra, del imaginario. ¿Y cuándo se sabe cuando un poema empieza? Cuando el poema te lo va diciendo. Entonces, se da ese trabajo de pulir, de cortar, pero él te va diciendo. Pero hay que tener una calma, o sea, para poder oírlo, ¿no? Podríamos decir que cobra una vida propia, ¿no? Que tiene Totalmente, sí. un cuerpo. Uno deja de ser ya el poeta y es un lector. Sí, es decir, Te sales. Totalmente. Así dicen los budistas, que muchas veces andamos en los rápidos, tenemos que salirnos Hay que salirse y ver siempre. desde Si no, no se ve afuera. rápido, porque estamos tan próximos que no podemos ver. Y esto del poema pasa eso, de que en las lecturas, por ejemplo, que uno hace un cuento chino, con todo el honor a los chinos, sobre cómo escribió el poema, qué es lo que dice el poema para uno, pero eso es un cuento, o sea, el poema ya es otra cosa. Y es lo que los otros también se va a encarnar en los otros, ¿no? Ese es el poema, en los otros. Así es. Sí, en cada lector. Ahí está el poema ya. Toma una vida también múltiple. Bueno, porque es una experiencia de vida, eso es la vida, entonces la vida no termina, nunca termina la vida, no termina. ¿Qué es lo que termina entonces? Quizá es que yo siento que hay cosas eternas, todo es como eterno, porque si alguien muere, el mundo desaparece con él, pero en su conciencia fue eterno, o sea, fue su vida, es lo que él tiene. Entonces yo creo que la literatura, el arte, es esa eternidad, es decir, fijamos la atención por algo, nos detenemos por algo. Lo minucioso implica un trabajo, pero implica un disfrute también. Yo creo que dejamos de ver para pasar a contemplar. ¿Y no será que el arte, la poesía, sea eterna? A eso te refieres, sí. Pero no es que todo tenga eternidad. Bueno, es que si uno muere, cuando uno muere, me imagino, no sé, no he tenido esa experiencia, todo desaparece. Desaparece la conciencia de lo que hubo antes. Pero yo creo que para una persona, sus afectos, sus paisajes, sus dolores son eternos. O sea, es decir, no pasan, es su vida. Es como cuando uno lee un poema,
ese poema ya es parte de uno y nos hace ser lo que somos finalmente. O sea, leer a Neruda a los 18 años, 17, 15, es una experiencia muy fuerte. Y te transforma, ¿no? Te hace ser lo que uno es finalmente. La poesía, el arte, yo creo que tiene ese gran poder de transformación, de metamorfosear. Y de hacernos, ¿no? O sea, yo creo que uno es lo que uno ha visto, lo que uno ha oído, lo que uno ha leído. Sí, eso es. Finalmente, no somos otra cosa, no es que... Vivencias, ese cúmulo de vivencias, ¿verdad? ¿no? De vivencias, de amor, lo que hemos amado. Por supuesto. ¿No? Lo que hemos dado, ¿no? Imposible de pensar de otra manera. Yo Totalmente. creo que no se podría, pero creo que esa es la obra de arte, ¿no? ¿Y tu obra sí que más te ha calado, que tú sientas que ahí dejaste parte de tu alma? Ese se me hace más difícil de responder que la... Pues si quieres, entonces te invito a una pausa difícil. para que también lo pensemos. Vamos a tratar. Regresamos, estamos platicando con José Javier Villarreal. Muy interesante, por cierto, todas sus reflexiones. Pues nos quedamos ahí con una pregunta en el aire. Sí, con una pregunta muy difícil. Quisiera de veras, o sea, poder contestarte, decirte en tal poema, en tal libro, pero yo creo que la experiencia que he tenido en cada uno de los libros que he escrito o de los poemas que he escrito es muy particular, y creo que en todo momento, he creído al menos que era el final. O sea, ya no podía escribir más, eso era lo que podía escribir y no más, que llegaba a un límite. Tengo una especie de metáfora con el fútbol, de que digo, cuando hay un juego de fútbol, el técnico te dice, bueno, los primeros 15 minutos vamos a medir al contrario, o sea, a ver qué trae, ¿no? Después vamos a jugar un poco como al contragolpe, a ver cómo nos funciona, y luego lo vamos a esperar, o lo vamos... O sea, como que uno sabe hasta dónde y hasta cuándo, si vas a apretar el acelerador o no. Pero en poesía no, en poesía siempre es todo. O sea, te vas al campo contrario a tirar el gol. A la intensidad. Y si no lo logras es que no puedes, punto. No es que te estás midiendo. Entonces yo creo que en cada uno de los poemas pues he intentado todo lo que he podido y hasta ahí he llegado. Yo creo que es así la culminación, ¿o? Sí, no se puede. O yo el no he podido infierno, más, ¿no? Es así como los dos extremos, me imagino. No, digo, sí es así, pero... Es algo muy fuerte. Es fuerte. Y muy bello y muy... Es muy grato. O sea, yo claro. eso sí lo defiendo mucho y así es, mí mismo. Claro. Digo, mientras esto sea placer, está muy bien. Cuando ya no sea placer, pues ya ¿Y no qué sea. viene, Javier? ¿Qué viene? Bueno, viene... Tienes muchas obras y además sé que de mucha responsabilidad porque eres tutor de jóvenes. Ese es... bueno, eso es un trabajo muy lindo. Hermoso. Ha sido muy, muy lindo porque tú llegas ahí a tallerear con los jóvenes y el tallereado eres tú, no sales de... O sea, aprendes mucho de ellos. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque te reconoces, porque ves la tradición mexicana, que es muy amplia en la poesía, ves los segmentos, los colores, en qué latitudes están, y es muy, muy rico. ¿Qué viene? Bueno, viene un libro de poemas que saldrá a finales de este año en Almadía, que se llama Campo Alaska, que Campo Alaska para mí es un lugar muy importante, está en Baja California, exactamente en la cumbre de la montaña de la Rumorosa, ahí está Campo Alaska, y está lleno de ausencias muy presentes. Qué bien. Sí. Oye, a mí se me antoja saber si la vida en Monterrey, el aire que respiras, no es muy seco, no es muy árido, a comparación de lo que vivías en tu tierra. ¿Qué tan...? Sabemos que está viviendo momentos desgarradores, terribles. ¿Cómo la poesía puede ser un bálsamo, ayudar a reestructurar este tejido tan descompuesto? Bueno, otra pregunta difícil. No me la propuse, fueron aquí, pero van créeme. puras preguntas difíciles. Perdón, entonces perdón. No, está muy bien, pero digo, hay mucha materia gris en todo esto. Mira, Monterrey es una zona, una geografía que yo quiero mucho, muchísimo. Es la tierra de mi padre, es la tierra
mis amores, de mis hijos, de mi mujer, y mía, ¿no? Es mi tierra también. Baja California, Tecate sobre todo, bueno, es un clima templado, frío. Monterrey es muy frío, pero en muy poquitos días y muy caliente todo el año prácticamente, ¿no? La resolana, por ejemplo, de Monterrey, la luz de Monterrey es muy fuerte, o sea, yo no puedo andar sin gafas, o sea, porque... Ya hablaba Alfonso Reyes, ¿no? ¿verdad? Bueno, en ese poema de que lo sigue el sol, hay una imagen bellísima que no tiene nada que ver con esto, pero está muy bella. Él dice que la garza, a cada paso que da, llamea. Entonces eso parece como que es una metáfora así muy brillante, ¿no? Un día yo estaba en Higueras, que es un pueblo de Nuevo León, y llegó una garza. Salió la garcita, una pequeña garcita ahí, una blanca. Fuego. Y se paró y empezó a caminar. Y efectivamente, daba un paso y se movía toda. O sea, a lo que me quedé así muy asombrado es que Reyes lo que hizo fue un poder de observación. O sea, vio la realidad se le reveló, la realidad se le desdobló y se hizo, bueno, lo que es, ¿no? Un poema. Bueno, eso es Monterrey con todo y la violencia que se está viviendo. Sigue siendo un poema. Qué bueno, pues me dejas tranquila, el alma y el espíritu, bueno. de verdad. ¿Y qué come un poeta para escribir estas, de veras? Mucho. ¿Qué comes así rico? ¿Cuál es tu platillo favorito? Mira, acuérdate que soy de frontera, no tengo, o sea, soy como universal en eso, o sea, como de todo, me gusta mucho comer. Casi no cocino nada, pero sí, o sea, yo... Pero tu mujer maravillosa te cocina para mucho, que... sí, y yo estoy eternamente agradecido, como mucho. Yo creo que un poeta que no coma es muy difícil que pueda escribir. No, pues que no goce su comida. Qué bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia, ahora sí que valga la redundancia, muy poética, platicar contigo. Mucho y mira tus preguntas pesadas. Pero gracias por estar en El Sabor del Saber. Y bueno, pues fíjate que ahora vamos a un banquete literario que ha preparado Alejandro Rodorica en honor tuyo. Qué amable, pues lo vamos a disfrutar muchísimo, estoy segura. Gracias. Vamos ahora sí al gran platillo, a la poesía de José Javier Villarreal. Una literatura que nace en lo regional, pero que avanza y llega prácticamente con sus letras a todo el país, a toda la tierra nuestra. Y diría yo que incluso se suma muy afortunadamente a esa corriente que nos engloba venturosamente y es el humanismo universal. Una mirada de José Javier Villarreal primero a su entrañable Baja California, de la que nos dice esto. Me refiero sí a su libro Mar del Norte, donde nos pone a Tijuana en toda su dimensión, a flor de piel, para decirnos: esa ciudad nos duele como una espina en la garganta, nos duele como el amor y sus ejércitos, como los ángeles irremediablemente perdidos. O también esa revelación cuando habla de Tecate, una de las ciudades más importantes de esa entidad. De madrugada, Tecate es una casa inmensa, un laberinto, un parque público, un reptil oscuro que me sale al paso. Y cerrar, por mi parte, pues el tiempo nos apremia, aunque hay que leer letra a letra a José Javier Villarreal, cuando en Elegía frente al mar, ese mar que viene y choca en las costas bajacalifornianas, para decirnos: bajo esta soledad he construido mi casa, he llenado mis noches con la rabia del océano. Este día soy la sucia mañana que lo cubre todo, el mar encabritado que inunda la sonrisa de los niños, el hombre de la playa que camina contra el viento. Pero no puedo dejar de leer esta que en lo personal a mí me conmueve intensamente. Es en Mañana como esta.
he sentido la tristeza en tus ojos, la luz de mi casa apagada a todas horas, el jardín que duerme junto a tu olvido. En mañanas como esta, cuando miro fijamente el mar, su rostro desaparece de la ventana. Te empiezo a perder en la brillantez alada de la espuma. Te sé sobre la arena envuelta en una soledad más que violenta, en una madrugada de hombres solos, de playas desiertas, en mañanas como esta, en que el amanecer no significa gran cosa, tu cuerpo invade mi cuerpo como la marea cansada de mojar la misma piedra. Y qué mejor que seguir leyendo para escuchar esta palabra profunda del poeta. En otro de sus libros, justamente bíblica, nos dice: la bruja bella y demente, rodeada por sus bestias y pájaros, por su innumerable ejército de vestales romanas, acecha, mide el paso, da vuelta a la tuerca, convierte la harina en fuego, desparrama su pólvora, agrede súbitamente con la fuerza intolerable de su piel. Y una poesía que junto al amor entrevera sabores y saberes. Y miren si no en este fragmento de una de sus poesías. Sé que me está viendo desde el infierno de sus ojos, pero ahora sé que es quien prepara el desayuno y me despide en la puerta con un beso. Ahí queda esta espléndida poesía para que la podamos sentir, pensar y saborear. Amigas, amigos, de verdad que nos sentimos emocionados después de haber escuchado las palabras reflexivas, profundas y llenas de esperanza del poeta José Javier Villarreal. Y asimismo disfrutamos las certeras reflexiones de Alejandro Ordorica. A ustedes gracias por acompañarnos y aquí los esperamos la semana entrante para disfrutar más y saber mejor. Y bueno, quiero despedir esta emisión con unas líneas de un poema de nuestro talentoso invitado, que dice así: son las 8 y tu padre enciende la planta de luz. Son las 8 y la mesa está servida. Tu padre desde la cabecera te mira fijamente. Tu madre cuida que todo esté listo y tú vigilas a ella, a sus manos blancas y a sus ojos tristes.